Bueno, accesos vasculares centrales. Acá me voy a centrar más que nada en lo que es las vías venosas centrales y cuáles son las técnicas y los cuidados. Lo mismo que antes, si van a tener los trabajos en PDF para bajar y los videos. Caso clínico, una paciente de 60 años de edad con antecedente de una resección intestinal con una ileostomía definitiva por un tumor neuroendocrino, curso un postoperatorio favorable con una vía periférica dificultosa y con requerimiento de hidratación parenteral domiciliaria al momento del alta. Los objetivos, ver cuáles son las alternativas que tenemos disponibles, saber cuál es la utilidad y las indicaciones para los accesos vasculares centrales, cuáles son las técnicas, las complicaciones y cómo prevenimos esas complicaciones. Bueno, justo se van sumando los chicos, así que aprovechemos. Gracias, che. Entre los tipos de accesos vasculares centrales tenemos el catéter venoso central, que es el que se va a centrar en esta charla. Los dispositivos PIC, que son los periféricos, catéteres para hemodiálisis y los catéteres porta-cap, que se usan para quimioterapia. Bueno, los catéteres venosos centrales nos van a permitir un acceso a nivel central y de alto flujo para poder administrar medicamentos, fluidos, nutrición parenteral, hacer una monitorización hemodinámica o hemodiálisis. Generalmente se usan como acceso la vena yugular interna, la vena subclavia o femoral, y según el tiempo que utilicemos el catéter, pueden ser de corta duración, cuando los usamos por menos de 30 días, esos son no tunelizados, o de larga duración, cuando necesitamos más de 30 días, esos son tunelizados, y uno de los ejemplos es el de Hickman, que es el que vamos a tratar acá. Contraindicaciones en realidad hay muy pocas, generalmente son las alteraciones en la coagulación, la trombosis venosa. Cada uno de los accesos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la vena subclavia se usa de elección cuando queremos infundir nutrición parenteral, porque es un vaso de gran calibre y tiene una baja tasa de infecciones, pero es un acceso que está cerca del vértice pulmonar y vamos a tener un riesgo aumentado de hacer un neumotórax. Las venas yugular, la yugular interna, tenemos un corto trayecto a la vena cava superior, tenemos menos posibilidad de hacer un neumotórax y tenemos más técnicas para tener una mejor visualización, pero también es un acceso que es incómodo para el paciente. Y ya está cerca de la arteria carótida. La vena femoral es un vaso de gran calibre, nos sirve mucho para reanimación, pero le va a dar una movilidad disminuida al paciente, tenemos más riesgo de infección, de trombosis, de flebitis, está cerca de la arteria femoral. Y las venas superficiales del brazo, como la basílica y la cefálica, tienen bajas tasas de complicaciones, pero son de corta duración y tienen mayor riesgo de flebitis. Para hacer una vía central, este es uno de los sets que disponemos en el sanatorio. Vamos a ver qué viene, con una aguja introductoria 18G, que es de 6,35 centímetros, viene con una jeringa de 5 mililitros, un dilatador de 8,5 French, un alambre guía de 0,032 pulgadas de 60 centímetros y el catéter que es de 7 French de 20 centímetros, en este caso puse de 2 lúmenes, puede ser de 1 o de 3 lúmenes, nosotros generalmente usamos de 2. Dentro de las técnicas, bueno, tenemos la técnica para canalización subclavia. Generalmente se usa el abordaje infraclavicular. Uno lo que tiene que hacer es, bueno, la desinfección de la zona, preparar un campo estéril, identificar bien cuáles son los puntos anatómicos, anestesia local, y la punción va a ser a nivel del tercio medio con el tercio interno de la clavícula, más o menos a 1 centímetro por abajo de la clavícula. Cuando uno ingresa la aguja siempre tiene que ser aspirando y en dirección a la fosa supraesternal. Una vez que se identifica la vena, se retira la jeringa, se ingresa la guía metálica, se retira la aguja, hay que dilatar el trayecto, ingresamos el catéter, más o menos unos 15 centímetros, y corroboramos la correcta colocación.
con otra jeringa podemos pasar solución fisiológica y aspiramos, vemos que viene sangre, quiere decir que está correctamente colocado. Realizamos la fijación y después corroboramos la posición con radiografía de tórax. Eso va a ser lo mismo para todos. En la técnica de canalización de la vena yugular interna tenemos 3 abordajes. Podemos hacerlo posterior, medial o anterior. Posterior es cuando uno realiza la punción por fuera del esternocleidomastoideo, son más o menos 3 centímetros por encima de la clavícula, dirigiendo la aguja hacia la fosa supraesternal. El abordaje ese es el que generalmente más utilizamos nosotros. El abordaje medial, uno forma un triángulo con los haces del esternocleidomastoideo, con el haz clavicular y el haz external, entonces en el medial hace una punción a nivel de ese triángulo, se llama triángulo de Seychelles. La aguja va a 30 grados dirigida hacia la mamila homolateral. Y el abordaje anterior, uno palpa el pulso carotidio, se inserta la aguja en el borde medial del fascículo external del esternocleidomastoideo en dirección a la mamila ipsilateral. Una vez que localizamos la vena, se pasa la guía metálica, se retira la aguja de punción, dilatamos el trayecto, insertamos el catéter, corroboramos que esté correctamente colocado, lo fijamos y comprobación radiológica, como ven acá, vena yugular interna, colocada correctamente. Técnica de canalización femoral, esta generalmente no la utilizamos nosotros. El paciente tiene que estar de cúbito supino con una ligera abducción de la cadera. Hay que ubicar el paquete vasculonervioso y hay que punzar 2 a 3 centímetros debajo del ligamento inguinal y 1 centímetro hacia medial a la punzación de la arteria. Siempre recordar cómo están ordenadas las estructuras, vena, arteria y nervio, la aguja a 45 grados en dirección al ombligo. Acá un video como para repasar usando la vena yugular interna. Ahí la ven marcada con la flecha. Esternocleidomastoideo con el haz external, haz clavicular. Arteria carótida. Entonces, ahí tienen. Anterior, ubicamos el borde medial del esternocleidomastoideo, más o menos a nivel del cartílago tiroides, la aguja 45 grados, hacia la mamila homolateral. El abordaje medial, o central en este caso, ahí está el triángulo de Sedillot, aguja 45 grados de la piel, hacia la mamila homolateral. Y el abordaje posterior, tenemos el borde lateral del esternocleidomastoideo, 1/3 entre la clavícula y la apófisis mastoides. Otra vez, ante 30 a 45 grados de la piel, insertamos la aguja en dirección a la fosa supraesternal. Siempre ubicar al paciente en posición de Trendelenburg nos va a ayudar al llenado de la vena. Infiltramos con anestesia local. Muchos usan la aguja de anestesia local también por ubicar la vena, entonces después la aguja introductora la ponen paralelo a la que usaron para infiltrar, entonces la ubican más fácil. Una vez que localizamos la vena, sacamos la jeringa. Siempre con la mano no hábil sostenemos la aguja para que no se nos mueva, no se nos salga la vena, y tapamos para que no entre aire. Eso para disminuir la posibilidad de embolia aérea. Alambre guía, lo vamos progresando. Esto es la técnica de Seldinger. El dilatador para dilatar el trayecto. Una vez que está dilatado, ponemos el catéter. En este video, bueno, usaron uno de 3 lúmenes. Una vez que vemos la salida por uno de los extremos de la guía, ya ahí terminamos de progresar el catéter y sacamos el alambre guía.
Los lúmenes que no vamos a usar los tapamos, vemos que esté colocado correctamente, lo fijamos y hacemos una radiografía de tórax control para ver dos cosas, que esté bien posicionado y de que no tengamos ninguna complicación, como por ejemplo un neumotórax. Otra opción que tenemos son los accesos vasculares centrales guiados por ecografía. Siempre que tengamos disponible un ecógrafo, esta es la mejor opción, ¿sí? Esto va a hacer que disminuya la posibilidad de complicaciones, como los hematomas o los neumotórax, y tenemos dos técnicas. Una estática, en la cual nosotros vamos a buscar el vaso con el ecógrafo, lo vamos a marcar, y después de eso hacemos un campo estéril, o la técnica dinámica, en la cual el transductor lo vamos a tener siempre guiándonos a medida que va entrando la aguja. Generalmente nosotros usamos un transductor lineal superficial de 8 Hz. Para hacer este método hay que recordar cómo vemos los vasos en la ecografía. Las arterias van a ser más redondeadas, no van a ser compresibles, pueden presentar calcificaciones en la pared. Las venas son más ovoideas, a veces son de mayor tamaño, tienen una compresión con la escasa presión. Bueno, siempre tomando como ejemplo la vena yugular interna, acá ven que usando el transductor, la línea que tiene el transductor del ecógrafo va a corresponder a la porción superior izquierda de la pantalla. Acá ven glándula tiroides, arteria carótida, vena yugular interna. Hay dos opciones. Uno es haciéndolo transversal y otro es longitudinal. Cuando uno usa el transductor longitudinal con el punto hacia la cabeza del paciente, puede ver el vaso de esta forma y la entrada de la aguja. O transversal. Bueno. ¿Cuáles son las complicaciones que, pueden tener las vías centrales? Son complicaciones mecánicas o infecciosas, ¿sí? Mecánicas, por ejemplo, el neumotórax, la hemorragia, la punción de una arteria. Infecciosas pueden ser locales o sistémicas. Las locales, la infección del sitio de inserción. Las sistémicas, la endocarditis, meningitis, el shock séptico. Y si no, las podemos dividir en inmediatas o tardías. Inmediata, la punción de la arteria, sangrado, neumotórax, una arritmia, un embolismo aéreo, una mala posición del catéter. Tardías, infecciones, trombosis venosa, migración y embolización del catéter cuando son catéteres que vienen para ensamblar, perforación miocárdica, taponamiento cardíaco y daño nervioso. La perforación miocárdica a veces se da cuando el catéter queda por ahí muy metido en la aurícula y con roces a repetición por ciertas sustancias se puede dar la perforación. La punción arterial, que se puede dar en un 4,4 a 9,3% de los casos, se puede traer como complicaciones asociadas a hematomas, pseudoneurismas, disección, trombosis. Cuando uno punza la arteria, lo que tiene que hacer es retirar la aguja, hacer una compresión para evitar que se forme el hematoma. Las arritmias se pueden dar cuando uno introduce demasiado el catéter, entra al corazón derecho, produce una irritación del endocardio, y lo puede ver como bloqueos de rama o arritmias supraventriculares que se van a limitar en la mayoría de los casos. Neumotórax es una de las complicaciones también más frecuentes por punción accidental de la membrana pleural. Se puede manifestar por disnea, taquicardia, hipotensión, tos, dolor, y puede incluso evolucionar una neumotórax a tensión en los pacientes que tienen ventilación mecánica por la presión positiva. Cuando uno sospecha que le puede hacer un neumotórax a un paciente, tiene que evitar hacer una punción del lado contralateral para evitar las posibilidades de un neumotórax bilateral. Generalmente estos se dan en los accesos subclavios y si hacemos un neumotórax en un paciente que está en ARM, siempre colocar un drenaje pleural por la presión positiva. Esta radiografía es la misma de la otra charla, acá en el neumotórax grado 2.
El embolismo gaseoso que se puede dar cuando se coloca, cuando se retira la vía central. Para poder evitar esto, posición de Trendelenburg, pedirle al paciente que realice una maniobra de Valsalva, ocluir el catéter o la aguja. Cuando retiramos la vía central, que el paciente esté semisentado, hacerlo durante la exhalación. Comprimir el sitio durante 1 minuto. Los signos y síntomas que nos puede dar el embolismo gaseoso son taquicardia, dolor torácico, tos, disnea, shock cardiogénico, distrés respiratorio. La infección del sitio de inserción por aumento de la sensibilidad, eritema en el sitio de salida, bacteriemia asociada al catéter por un hemocultivo periférico positivo, con signos clínicos de infección como fiebre, escalofríos, hipotensión, que por ahí no lo asociemos a otro foco, y un cultivo positivo que puede ser de la punta del catéter o retrocultivo. Generalmente se encuentra Staphylococcus epidermidis, por ser un germen de la piel. Y se da más en los accesos yugulares y en los femorales. La trombosis venosa o el émbolo pulmonar, generalmente se da más en la vena yugular interna, se da más en pacientes oncológicos y como tratamiento se recomienda la heparina de bajo peso molecular. Y la perforación miocárdica, más que nada en los accesos subclavios o yugular interna, y es por roce de la pared miocárdica, como lo dije antes. Bueno, ¿cómo prevenir estas complicaciones? Usar una técnica séptica para colocar, respetar los tiempos de cada catéter para evitar la infección del sitio de inserción, no pasar la nutrición parenteral por el mismo lumen que otras sustancias, así podemos evitar la bacteriemia. La experiencia del operador generalmente se toma como una curva de aprendizaje, más o menos los 50 procedimientos, limitar el número de intentos, usar ultrasonido siempre que esté disponible, y confirmar la correcta posición por radiografía de tórax. Esa es una comparación entre el porcentaje de complicaciones que se producen usando las referencias anatómicas versus guía por ultrasonido. Ahí tienen el artículo, donde bueno, básicamente se ve de que el porcentaje es muchísimo menor cuando se usa ecografía. No en todas partes y no siempre está disponible la ecografía, pero bueno, cuando esté disponible hay que saber que hay que usarla. En el caso clínico de nuestra paciente, el paciente con ileostomía definitiva, que va a requerir hidratación parenteral en domicilio, nosotros le hicimos una canalización venosa central, un abordaje de la vena yugular interna, un abordaje posterior. Primero probamos posterior, después lo hicimos por ecografía de forma dinámica, hicimos el control radiográfico donde se ve la correcta posición del catéter. La paciente se fue de alta, luego de forma ambulatoria por diferentes factores, que tuvo más de 30 días colocados el catéter, consulta por la guardia por tener eritema, secreción purulenta en el sitio de entrada del catéter, por lo cual se retiró y se envió la punta de catéter a cultivo, el cual dio negativo. Hicimos la colocación con el doctor Castro, un catéter semipermanente, Hickman doble vía de 7 French. Esto es lo que viene en el set, este es el catéter. Este es un sistema CAF, que se llama, que lo que hace es que esto va tunelizado abajo de la piel, genera un proceso inflamatorio que va a impedir el ingreso de gérmenes. Las dos vías, uno que lo ven en rojo tiene mayor calibre, generalmente se usa para hemoderivados, el otro, el azul, es de un calibre más pequeño. Dilatador, el alambre guía y el tunelizador. Esta paciente inicialmente tenía una vía central del lado izquierdo. Nosotros intentamos un abordaje posterior de la vena yugular interna derecha, no pudimos progresar el alambre guía, entonces hicimos un abordaje en la vena subclavia izquierda. Usamos la técnica que describí anteriormente, asepsia, colocación de campos, infiltración con anestesia local. Una vez que localizamos la vena subclavia, colocamos el alambre guía, que es lo que ven acá, infiltración con anestesia local más abajo, una incisión mínima, hicimos la tunelización del trayecto, pasamos el catéter
Bueno, se realiza la dilatación del trayecto por donde va a pasar el catéter, se introduce el catéter dentro de la vena subclavia y corroboramos la correcta posición, ¿sí? Con solución fisiológica y con la aspiración de sangre y la curación plana. Control radiográfico con la correcta posición del catéter. Y como conclusiones, es de que los accesos vasculares centrales nos permiten infundir medicación, nutrición parenteral, realizar monitoreo hemodinámico, siempre usar la vía con la que se tenga más experiencia. O sea, por más que haya estudios que digan que una es mejor para tal cosa, que tiene menos complicaciones que otra, la realidad es de que uno tiene que hacer la vía con la que se siente más seguro, la que más procedimientos hizo. Usar la guía ecográfica siempre que esté disponible, evitar los múltiples intentos, lo que le llamamos signal colador. Y en caso de no poder realizar el procedimiento en los primeros intentos, o probar otro abordaje, o bien pedir ayuda a algún compañero. Y recordar siempre que el control radiográfico es necesario para corroborar la correcta posición y descartar neumotórax. Y eso es todo. Ahí tienen también para descargar el PowerPoint. Perfecto. Si me dejas, yo quisiera compartir algunos, por lo menos tips que yo tengo para cuando voy a hacer una vía central o un catéter de diálisis, justamente para evitar las complicaciones que vos nombraste. Yo tengo como, ya me estandaricé algunas cosas que siempre hago en todos los pacientes, y que bueno, hasta ahora me vienen dando bastante resultado. Lo primero que siempre tengo en cuenta desde hace un tiempo es la punción la hago con una aguja 58, que es lo que yo le digo la aguja guía. ¿Por qué? Porque el diámetro de una aguja 58 a mí me va a permitir que en el caso de que en un abordaje yugular más que nada, anterior, si yo llego a lacerar la arteria, el orificio, digamos, que yo le hago a la arteria carótida es mucho más chiquito que el diámetro que tiene ya la aguja del set. Entonces, generalmente punzo con esa, encuentro la dirección, la dejo puesta ahí, y automáticamente agarro la otra y en paralelo entro como para, digamos, ya tener la dirección correcta, y en el caso de que algo pase, punce con, digamos, el hematoma que le voy a hacer a la arteria es más chiquito. Lo segundo es cuando paso la cuerda de piano. La cuerda de piano tiene que pasar con fluidez. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Saber que yo no estoy, porque la otra lesión que se puede producir es que uno rompa el vaso y eso genere un hematoma, y eso empieza a disecar y se complique desde un neumotórax, o bueno, como vos dijiste, la ruptura del miocardio, que eso bueno, es mucho más severo. La cuerda de piano tiene que pasar fluida. Si no me pasa fluida, tengo que volver para atrás, quizás cambiar el ángulo en que la estoy pasando, porque muchas veces cuando punzamos guiado por eco, no vemos tanto el ángulo en que punzamos, nos guiamos por el eco y capaz que estamos recontra perpendicular y me hace un tope con la pared posterior de la vena. Mirar el monitor mientras paso la cuerda para ver si el paciente hace alguna bradiarritmia o hacen generalmente, como vos dijiste, cambios en el electro. Eso es clave, mirar el monitor. Y en el caso que el paciente esté ventilado, para bajar un poco la incidencia de neumotórax, si le puedo bajar la PIP, eso también ayuda. Y cuando voy a elegir la vía subclavia, siempre tengo en cuenta idealmente esto, si el paciente está ventilado o no, por lo que vos dijiste, el riesgo de neumotórax en la subclavia quizás es un poquito mayor. Entonces son, digamos, como pequeños pasitos que uno a la larga va como adquiriendo. Cada uno tiene sus tips de actuación, y bueno, a mí esto me sirve, por ahí para compartirlo. Sé que hay muchos chicos de UCO o de clínica, estas cosas les pueden llegar a servir para reducir un poco las complicaciones. Bien. Un detalle técnico que no se dijo es que muchas veces la aguja con la que uno está punzando se coagula la puntita o tiene algo de grasa y estás en la vena y no te das cuenta. Entonces, instilar un poquito de fisiológico antes de aspirar es un detalle técnico que por ahí ayuda un poco. Y es raro que por vía de yugular posterior
alta uno tenga un neumotórax. Eso es muy raro. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, estamos entrando con la aguja muy, muy profundo. Es muy raro ver esta complicación por vía posterior, así que chequear qué estamos haciendo porque es muy raro, ¿no? Yo creo Y que hoy por la hoy... más constante de las vías es el confluente yugulo-subclavio entre los dos haces del esternocleidomastoideo, en la línea, como dijo Álvaro, a la mamila ipsilateral, en esa dirección, pero sabemos que a 2 centímetros de la piel está la pleura, ¿no? Es la más riesgosa, la más constante, pero la más riesgosa para hacer neumotórax, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, como están las cosas, no se consigue realizar una punción sin guía ecográfica. Si uno tiene un ecógrafo en la institución donde trabaja, tiene que acceder a eso. Porque cuando sale bien la punción está todo bien, pero cuando aparecen las complicaciones es un trastorno y es un riesgo más que se le agrega al paciente que ya está complicado. Entonces, hoy por hoy, aparte, también evitamos el hecho de juicios de mala praxis que ya han aparecido. Nosotros tuvimos una oportunidad de un caso que hicimos un abordaje venoso central y no se pudo hacer por disección, como es la técnica usual que usamos. Se hizo por punción y generó un neumotórax y eso fue una catástrofe en una paciente con una enfermedad neoplásica que requirió un drenaje pleural. Hay veces que no se pincha el pulmón, pero entra aire en la pleura y eso se puede contemplar. Pero una lesión a nivel sobre todo del ápice de pulmón, porque existen bullas ahí a ese nivel, la mayoría o bleps subpleurales, muchas veces se transforman en catastrófico. Entonces lo que necesitábamos para usar una vía, para medir PVC o para pasar antibióticos, trastornó en una complicación más grave al paciente que hay veces que también cuesta solucionarla. Y algo que es un simple procedimiento se transformó en una prolongación de la internación y la morbilidad de ese paciente. Entonces creo que hay que tener en cuenta eso. Hoy por hoy la ecografía es un aliado de la punción y hay que usarla en todo momento, porque por esas cuestiones que mencioné. Y algo que quería decir, que vos dijiste, en las complicaciones crónicas, que muchas veces pasa desapercibido, se ven hemotórax crónicos. Es decir, la lesión no fue significativa de inicio, pero provoca un sangrado más asociado a la anticoagulación, que generalmente después de colocación de colocar la vía central se usa, empieza con un goteo persistente y que al cabo de un día o 2 días se manifiesta con un hemotórax y una baja del hematocrito. Y ese hemotórax generalmente se transformó en un hemotórax coagulado y ese paciente va a requerir no solamente un tubo de drenaje, va a requerir una intervención, posiblemente una videotoracoscopía o algo más, para evacuar los coágulos y hay veces ir a llegar a decorticar la pleura. Así que mucho cuidado. Uno generalmente piensa que es un procedimiento banal, es algo que generalmente se le da al residente que recién empieza, son procedimientos que hay que tener su respeto. Obvio que todo el mundo tiene que hacer su experiencia, pero bueno, si tenemos algo que nos puede favorecer, sobre todo para mejorar nuestra curva, y en este caso la ecografía, yo creo que hay que usarla. Álvaro. Una cosita, ¿puede ser? Sí, Doc. Bueno, primero, muy bien, felicitaciones Álvaro, linda la charla. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con Belén a usar primero una 58 antes que la Pathfinder. Y también estoy de acuerdo con Alejandro al respecto del uso del ecoguía, pero sí habría que hacer una salvedad. Dos cosas. Una, que la estadística que mostró Álvaro es coincidente con la poca experiencia que puedo llegar a tener yo acá, con respecto a que, no sé por qué, pero con ecoguía hay más funciones arteriales que tomando como referencias anatómicas. Si vos volvés a mostrar la diapo donde ponés la comparación entre eco y guía anatómica, se dan, y es bastante concordante con lo que tengo yo.
Y segundo, resaltar esto que dice Alejandro de usar el ecógrafo siempre que lo tengamos, pero como está ese siempre que lo tengamos, también es muy importante saber hacer una punción bajo las guías anatómicas. Obviamente que en la medida que uno más hace este tipo de procedimiento, a pesar de que pareciera ser banal, como dice Alejandro, las complicaciones siempre están y hay que tratar de minimizarlas. Yo creo que en mi experiencia he tenido menos perforación cardíaca que casi todas esas que están ahí. Y por último, con respecto a las desventajas de los distintos sitios, bueno, lógicamente uno tiene que usar siempre el abordaje de la vena que uno se siente más seguro, que tiene más experiencia. Pero en la medida que se nos van complejizando los pacientes, hay veces que uno tiene que hacer el abordaje que tiene y que el paciente nos ofrece, ¿cierto? Por lo tanto, hay que estar familiarizado con todos. Y si uno puede elegir, viéndolo desde el punto de vista vascular, el acceso subclavio, más allá de todas las complicaciones que muy bien detallaste, faltó una que a veces la sufrimos nosotros que hacemos accesos vasculares para diálisis, que no sé por qué razón el acceso subclavio genera generalmente a nivel del paso de la vena subclavia cerca de los músculos escalenos, una estenosis que al momento de hacer un acceso vascular definitivo para diálisis nos suele generar hipertensiones venosas con el fallo del acceso. Entonces, en la medida de lo posible, yo trato de hacer primero, siempre que el paciente nos lo permita, obviamente, accesos yugulares. Nada más. Cualquier cosita seguimos hablando. Yo quiero felicitarte, Álvaro. La clase estuvo muy bien, estuvo muy concreta. Agradecerles a los especialistas que están acá presentes. Son, creo que 30 oyentes, especialistas, cirujanos cardiovasculares, torácicos y demás. Si quisiera agregar algo, sería remarcar que todo arranca desde el conocimiento de la anatomía. Es decir, si uno no tiene totalmente clara la anatomía topográfica, la tridimensión, la disposición tridimensional de los músculos, de los vasos, de las arterias, de ahí para adelante, si uno no lo tiene claro, todo puede ser terreno de suerte, fortuna, complicaciones. Estoy de acuerdo que hoy, si se tiene a mano la guía ecográfica, hay que usarla, pero si no se tiene a mano y el paciente requiere una vía central, hay que poder hacerla. Y si uno no lo sabe hacer, o no lo tiene claro, o el paciente es de alto riesgo, o difícil, o demás, no someterlo a una muy probable complicación y pedir ayuda. Esas son las cosas que hay que tener en claro para que no ocurran. Te congelaste. El ego que uno puede tener, por si no le sale, y llamar al que esté más capacitado si es que uno está complicado. Así que bueno, yo los felicito y les agradezco estar aquí. Ahora les doy la palabra al que quiera. Una cosita, no ensañarse con una vía. Nos pasó un par de veces con Oscar que cuando uno no podía, venía el otro y la ponía de una en el mismo lugar, casi que uno estaba buscando, ¿no? Eso a veces pasa. Y tratar de no punzar de un lado y del otro del cuello sin chequear que no haya un neumotórax, ¿no? Por el riesgo del neumotórax bilateral. Esas cositas, ¿no?
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Hola Alvin, buen día. Álvaro. Ese te habla. Bueno, aprovecho. Gracias por todo, a todos. Pero me gustaría recordarle a los residentes, sobre todo de primero y segundo, que son los que actualmente están cubriendo más guardias y que en más de una oportunidad se encuentran con una situación que puede hacerlos sospechar que requieren de una vía o de un acceso central, que en el 99,9% de las urgencias la vía central no es la opción adecuada. Recordarles que, como dicen la mayoría de las guías, tanto del FCCS como de la TLS y el ITLS, 2 vías periféricas cortas y gruesas para la administración de fluidoterapia en fin de reanimación son más que suficientes. Recordarles también que la administración de noradrenalina, adrenalina y otra serie de sustancias vasoactivas, si bien no es la indicación esencial, pero en los primeros minutos de la reanimación son válidas, ¿sí? Y la otra cosa muy importante, y que con esto en realidad cierra el ciclo de lo que es el catéter venoso central, son los cuidados posteriores a la colocación de la vía central. En más de una oportunidad recargamos con esa responsabilidad al servicio de enfermería, y no hay que olvidarse bajo ningún punto de vista que la examinación en la rutina de ver al paciente del punto de acceso de la vía central es sumamente importante. Ver que la vía central esté cubierta por el Tegadem, que esté transparente, que se pueda ver el punto de inserción, que no tenga signos de fluogosis, que las curaciones hayan sido hechas de la forma adecuada, con el material adecuado, por el personal que esté entrenado para hacerlo, que no duela, y que en definitiva no tenga signos de fluogosis. Nosotros, bueno, los chicos de clínica lo saben, vemos un montón de pacientes que están en situación de neutropenia, y a veces las manifestaciones clínicas no son las habituales, y estar atentos a que eso puede ser un foco de infección y de alta gravedad con una tasa de morbimortalidad no tiene que ser dejado de lado. Nada más. Gracias, Alvarito, gracias a todos. Gracias. Emily creo que quería decir algo. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, muy linda la clase, así que gracias. Con respecto a las complicaciones, como mencionaste, por ejemplo, el neumotórax a tensión, ¿no? ¿De qué otra forma lo podemos drenar, por ejemplo, hasta que llegue el cirujano? Porque sabemos que es una urgencia, que el paciente Sí, se el neumotórax a tensión, recuerden que se tiene que drenar en principio con una aguja, línea medio clavicular, segundo espacio intercostal. Se puede drenar ahí con una AUCAT 14 hasta que, bueno, hasta que llegue el cirujano y coloque un tubo de drenamiento pleural. Bien. A la OCA 14M le incorporás al extremo una B13, una guía de suero, Sí. y esa guía de suero pones no me sale ahora, el frasco, el goterito, en un fisiológico cortado por la mitad, entonces ahí te queda como una mini trampa de agua. Claro. Armada, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Hasta que se pueda poner el tubo, obviamente que tiene que ser en el corto plazo, ¿no? No es que con eso puede estar. Es como para sacarlo de la urgencia. Exacto. Simplemente, simplemente dejarlo con el AVOCAT 14 abierto, manteniendo, porque estás transformando un neumotórax hipertensivo grave en uno menos grave, que es un neumotórax normotensivo. Si podés descomprimir, eso te da un tiempo a que te llegue. En realidad, siempre nosotros estamos, los cirujanos están a mano, pero en la mayoría de los lugares donde existen terapias quirúrgicas, son los mismos terapistas intensivistas que colocan el tubo de tórax. Nosotros acá preferimos hacerlos nosotros por, bueno, el riesgo y todo lo que hay, pero hay también dispositivos como son los tubos Arjal, que ya vienen preparados con una jabalina para que se inserte el tubo. Entonces yo creo que cualquier profesional que realiza intensivismo, ya sea terapia, UCO o emergentología, debe estar capacitado o sentirse en condiciones de poder colocar un tubo de drenaje pleural. Bien. Gracias. Guillermo,
Guillermo Lecot, que no tiene audio, me pide que les haga la pregunta a los especialistas sobre si hay que hacer una vía central en el ámbito de quirófano, si dejan que lo haga el anestesista con guía ecográfica o lo hacen ustedes. Y la otra es cuál es el acceso yugular interno más frecuente que ustedes realizan. Vía anterior, vía posterior, confluente. Pregunta del doctor Lecot. Yo particularmente, si puedo y hay lugar, siempre se hay, la situación lo permite, siempre se hace en quirófano por una cuestión de mayor comodidad para el operador y para el paciente. Con respecto a cuál es el abordaje más habitual, bueno, como dije hoy, el que puedo, pero si me dan a elegir, siempre hago yugular derecho con un abordaje posterior. Es más cómodo para el paciente y dentro de los porcentajes de infección que tiene ese abordaje, es un poquito menor que si uno lo hace a nivel del confluente o anterior o medio. Pero bueno, te repito, es el tipo de paciente que habitualmente manejamos están multiinvadidos, así que uno usa el que puede. Pero básicamente me guío así. Si tengo que elegir subclavia, siempre prefiero el abordaje de la subclavia izquierda. Sí, yo también. Una pregunta mía. ¿Han tenido lesiones recurrenciales por vía subclavia izquierda? ¿Han tenido? ¿En qué contexto? No, ninguna yo. Una rarísima, que ayer se la comentaba a Álvaro, es un paciente muchas veces invadido, ingresé por subclavia izquierda y entró la guía en la ácigos y bueno, tuvimos algún problemita ahí. Pero terminó con un hemotórax y obviamente con una toracotomía. Pero no, sino otras lesiones, no. Complicaciones raras que puedan mencionar, raras realmente, así como floridas. Yo vi en otra institución un paciente que en realidad entramos a rescatar 3 cuerdas de piano que estaban alojadas en la vena cava inferior. En teoría había tenido un politrauma hacía como 3 años y en el shock room intentando colocarles vías centrales tanto yugulares como femorales. Las cuerdas de piano se habían succionado, por decirlo de una manera, y estaban todas como enredadas en la vena cava. Y después particularmente que me haya pasado a mí con los pacientes de diálisis, sí, esto de entrar en un vaso que estaba trombosado y que la cuerda de piano no va ni hacia adelante ni hacia atrás, y tener ahí como un problema porque, claro, entraste en el trombo, la cuerda se enredó y dificultades, digamos, para sacarla sin tener que romper nada. Eso es como lo más que hoy me acuerdo patente. Pero bueno, que he visto, esa me pareció como la más rara. Qué bárbaro encontrarse una pregunta quiero hacer, Anilito. ¿Qué pasa en un paciente que está con un shock hipovolémico, con gran pérdida sanguínea? ¿Cómo es la colocación de esos catéteres? ¿Y qué otras opciones tienen que saber que pueden existir para, más allá de que muchas veces no se puede poner una vía periférica por el colapso venoso? Creo que es un poco lo que respondió Doc Ezequiel en una primera instancia, no volverse loco en el paciente chocado con la vía central e intentar buscar 2 vías periféricas de grueso calibre. En el caso hipotético de que no podamos eso, de que no podamos ni siquiera, si no tenemos ninguna vía, siempre la femoral es bastante, para que la gente, por ejemplo, lo están reanimando, están haciendo RCP, la vía femoral
es bastante buena en el sentido de que estás en un lugar distante a donde se está trabajando y que generalmente la podés encontrar. Y como tercera opción, que se usa bastante en pediatría, son los accesos a nivel del periósteo, pero bueno, no sé en el adulto, en el pie, cuán factible y cuánta cancha hay que tener para eso. Un montón, y Me parece... el adecuado. Complicaciones raras, así mencionar, colocación de catéter en las arterias, que el catéter quedó y después fue problemático, y otra que tuvimos, también una trombosis, también el catéter fue hacia la yugular, contralateral, es decir, se colocó de una yugular y subió por la otra yugular, causó una trombosis de todo el sistema con un tromboembolismo, fue bastante heavy. Y después no, lo más frecuente que nosotros, es decir, frecuente, así como complicaciones que han requerido intervenciones quirúrgicas, tuvimos hace poco una por una cateterización que lesionó la vena e hizo todo un hematoma extrapleural y generó todo un hemotórax por disección, que eso fue progresivo, todo un hemotórax extrapleural que a lo último terminó rompiendo la pleura, pasando, extravasando, haciéndose un hemotórax, pero bueno, por no una resolución rápida e identificación del problema. Quiero Bueno, acá me comentar... preguntan... Ah, perdón, Ariel, dale. No, dale, Carlos, y después No, era doy una simplemente que pregunta. recién hablaron de la conocimiento anatómico, yo creo que es clave. Ahora no se ven, pero hace años atrás se veían pacientes traumatizados que llegaban a las guardias en estado de shock hipovolémico, donde no había ni vía periférica ni vía central, y no hay que descartar el abordaje quirúrgico a nivel de la ingle para poner un catéter ya sea sobre la safena o, como dijo recién Belén, sobre la femoral, porque ese gesto no lleva mucho tiempo y puede salvarle la vida a un paciente cuando uno se empecina en poner hacer una punción y no encuentra el vaso, y además, como ya se dijo, se puede lesionar. Estoy hablando de pacientes muy graves, pero que últimamente acá, por lo menos, el sanatorio no llega. No sé si a la guardia del hospital está llegando. Tal cual. Yo agarré el Yo campo. Sí. recuerdo en la residencia había una paciente que antes teníamos que hacer nutrición parenteral fraccionada, y estaba el lipidol, ese frasco de vidrio que le instilábamos, bueno, y tenía una subclavia derecha, y cuando empezaba a instilarle el lipidol, empezaba con dolor de cabeza, pero lloraba del dolor de cabeza con lágrimas. Y claro, yo estaba en primer año, segundo año, no me acuerdo, y era la pobre señora que bueno, la loca, la nerviosa, y lo que tenía era el catéter que venía por la subclavia derecha y subía por la yugular interna, y le goteaba el lipidol en el seno cavernoso, así que era eso. Guillermo pregunta, tasa de infecciones que tengan, no sé, Álvaro, si tenés algo registrado, actualizado en la clase, y si no, tasa de infecciones que tengan como experiencia personal de ustedes, de las yugulares y de la subclavia. Un porcentaje, no tengo registrado un porcentaje cada una. Solamente que es más posible las infecciones a nivel de la yugular, en comparación a la subclavia, ¿no? Obvio que no tengo estadísticas al respecto de las infecciones, pero así una estadística muy superficial, una visión muy superficial, se infectan mucho más los abordajes yugulares que los subclavios. Estimo yo que es por la cercanía de la boca. O sea, los pacientes comen, derraman, pueden llegar a haber derrames de alimentos, están más expuestos.
Sí veo al menos en los pacientes de diálisis mucho más infecciones en los abordajes yugulares que los subclavios. Bueno, ya llegamos casi 1 hora y media de la charla, de la clase. Ariel, ¿me escuchás? Sí, escucho. Una cosita antes de terminar, que me gustaría mostrarles, si me permite compartir la pantalla, el dispositivo de drenaje PleuroVac, porque Álvaro mostró el bitubulado que tenemos acá, pero hay otros dispositivos un poquito más modernos que en realidad en muchos lugares se utilizan, por una cuestión económica acá no, pero para que los chicos vean, a ver si me permitan compartir. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? No. No, todavía no. ¿Ahí? No. Sí. Ahora sí. Bueno, este es el sistema de drenaje PleuroVac, es decir, el drenaje, el catéter es el mismo. Lo que va es el sistema de seguridad, donde vendría a reemplazar lo que vendrían a ser los frascos bitubulados con la trampa de agua y el sistema de presurización, de controlar la presión negativa. Acá en este esquemita, no sé si lo alcanzan a ver, se puede ver el reservorio, donde llega el líquido del paciente, y la trampa de agua que permite regular el burbujeo y controlar la aspiración negativa para disminuir la tensión superficial y favorecer el drenaje de líquido y sobre todo de aire. Estos son los de las industrias, hay con otros nombres, pero bueno, el más conocido es el PleuroVac, que es este que tenemos acá. Nosotros lo que estamos usando es un frasco sifonado, que es el que se inventó cuando se empezó la cirugía torácica, que es el de Boulot. Pero hoy hay dispositivos incluso más sofisticados que permiten regular la cantidad y cuantificar la pérdida, no solamente de líquido, sino del aire, y la magnificación de esa pérdida. Era una cosita que quería mostrarles. Está buena. Hay una última cosa. Acá, entre los participantes, yo invité a un amigo, Valentín. Si tiene micrófono, por ahí me va a responder algo ahora. Él es residente de cirugía del Instituto Médico Platense, de La Plata. Nosotros las vías centrales las ponemos en terapia. Y generalmente los residentes de cirugía hacemos ecografía o yugular interna, abordaje posterior. Yo sé que los chicos de clínica colocan las vías centrales en quirófano. Por ahí Ezequiel me va a saber decir cuál es el abordaje que más usan ellos. Y a ver, Valentín, que si está por ahí, que me cuenta en La Plata, a ver qué prefieren ellos. La verdad que el que más uso es el acceso medial. En lo personal siento que uso el ecógrafo como un apoyo de lo que debería hacer sin el ecógrafo, a fin de seguir afianzando la técnica a ciegas a pesar de la disposición del ecógrafo, pero para estar seguro de no cometer errores. No, que habla Valentín. Pero sí. Hola, ¿me escuchan? Hola, Valen, sí, ahí te escuchamos. Bien. Bueno, gracias por invitarme a participar. Nosotros lo hacemos en la habitación y guiado por ecografía. Prácticamente a todos. Ahora tenemos el ecógrafo roto y la mayoría la ponemos sin ecógrafo, pero habitualmente lo hacemos así. En la habitación del paciente. Paciente, sí. Perfecto. ¿Desde qué año de residencia la hacen, Valentín? Desde el primero. Bien, supervisado por... La disponibilidad de quirófano. Nosotros en la residencia también, pero bueno, los quirófanos, si hay, para mí como cirujano, el quirófano es el lugar más seguro. Tal cual, nosotros también lo hacemos por una cuestión de tenemos acceso al quirófano. Más de una vez nos ha tocado hacerlos en la pieza, pero si hay quirófano es la opción. Sí, a nosotros nos pasaba, yo cuando roté cirugía en el hospital de Romero, lo hacían también en la habitación, pero no tenían disponibilidad de quirófano para llevar cada paciente a hacerlo en quirófano.
Y nosotros sí, que sí. nos damos el lujo de llevar al paciente a terapia, porque que el terapista te deje entrar al paciente solamente para colocar una vía central. Pero bueno, eso es algo que está bueno, que tenemos que aprovechar, porque por suerte, bueno, ahora es época COVID, pero los terapistas están muy pendientes y nos dan una mano, nos prestan el ecógrafo de ellos. La verdad que está muy bueno eso. No, eso para nosotros es imposible. En quirófano mucho menos. ¿Hay alguien de Bahía Blanca que quede en la clase? ¿Alguno de los residentes de Bahía Blanca? Bueno, 1 hora y media de clase, la verdad que fue muy buena, es un tema que da para hablar un montón. Se pueden disparar miles de ideas, como por ejemplo hacer una buena estadística de toda la institución. Son muchos grupos que hacen vías centrales, terapistas clínicos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, torácicos. Se podría armar una buena ficha con estadísticas, con complicaciones, con técnicas, estandarizar la técnica, capacitaciones. Creo que es un tema muy viejo, es uno de los clásicos, y sigue dándonos para la parte docente. Así que estemos con las ideas frescas, el cerebro abierto, y bueno, sigamos apoyándonos en los que más saben, los que más experiencia tienen. Si no hay más preguntas, creo que 1 hora y media está muy bien para la clase, la charla que tuvimos, y yo les vuelvo a agradecer a todos los aportes y la presencia.